En el plano internacional, el 2022 ha sido un año de despliegue de la guerra global infinita decretada por los Estados Unidos a raíz del derribamiento de las Torres Gemelas, con un reforzamiento del rol de gendarme mundial de la OTAN, con una Europa sensiblemente subordinada a los Estados Unidos, con una escalada de la guerra fuerte, intensa, tomando como escenario Ucrania. Guerra de Estados Unidos que domina la OTAN a través de la OTAN y del Pentágono contra Rusia. El viejo sueño de desintegrar Rusia, puesto en marcha con todo el impacto que tiene en términos de tragedia para Europa, pero sobre todo para Ucrania, sacrificio para Rusia y negocio para los magnates del complejo militar industrial, que eso ganan aunque pierdan las guerras. Son negociantes de la guerra. Pero ha sido un año con un capitalismo cada vez más cruel, cada vez más duro, más profundamente privatizador y neoliberal. Pero también con reveses para ellos, ¿no? Después de 20 años ocupando Afganistán, tuvieron que salir corriendo. Pero como le digo, de todas maneras, los magnates del complejo industrial, del complejo militar industrial financiero, querían por esa misma vía controlar la ruta del opio. Ahí recibieron un revés importante, pero como le decía, de todas maneras, el negocio de las armas, el negocio de la guerra, enriquece los grandes consorcios productores de la misma. Pero hay que hablar de nuestra América, que es el continente de la esperanza, el continente de la rebeldía. Sigue activo el ciclo histórico iniciado por la Revolución Cubana hacia la nueva independencia, hacia la segunda independencia. Está en marcha con diversas oleadas, con altos y bajos, pero en sentido general presente y creciendo poco a poco. En una marcha tortuosa. Bueno, Cuba se ha mantenido, una hazaña. Venezuela también, otra hazaña. Nicaragua, que han tratado de ser asfixiadas por los Estados Unidos. Pero se suma México con una política exterior soberana, digna, que aporta en esa dirección. Permanece la Argentina, a pesar de todos los estremecimientos internos. En una serie de países se derrotan las derechas, pero no así aparece con claridad la ruta de rescate de la soberanía. Caso, por ejemplo, chileno, por verse lo de Brasil. ¿Cómo actuará Lula en función de ese tema? Claro, que impedir la victoria de Bolsonaro es un paso de avance. Claro, que derrotar la derecha pinochetista, neofascista en Chile, tiene importancia. Pero igual también en Perú, aunque en Perú la derecha da un zarpazo que a su vez la mete en un pantano por la rebeldía del pueblo. Hay que decir que hay dos rebeldías activas, ejemplares ahora mismo, como lo fue la hondureña hace un tiempo, la haitiana y la peruana. Las calles de Perú están estremecidas, rechazando
el golpe contra Castillo, no tanto en defensa de Castillo como en el reclamo de disolución del Congreso neofascista, en reclamo al proceso constituyente, y de nuevo surge el tema del proceso constituyente, algo que tiene significativo valor. Pero está Colombia también, derrota del neofascismo, también no totalmente claro el curso hacia la soberanía. 10 bases militares de los Estados Unidos, todo el sistema militar de control, las características de esa Fuerza Armada, todo eso es una tarea pendiente, que difícilmente el gobierno de Petro abre ese capítulo como sería necesario. Pero de todas maneras está en el propósito de un pueblo que está decidido a producir cambio, que tiene una lucha y una experiencia acumulada de gran valor. Ahora bien, hay que precisar, porque se está conformando, situación que se da en el curso del año 2022, un bloque de derecha integrado por Paraguay, Ecuador, Uruguay, con grados distintos, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Guatemala. Algo fuera de serie un poco, una cosa un poco rara. El Salvador, no sumiso a los Estados Unidos, pero tampoco impulsando un proceso transformador. Son las características de un periodo en el que todavía no se han conformado la fuerza de las transformaciones profundas, no se han creado las vanguardias, los niveles de confluencia y movilización no son todavía lo suficiente, aunque en algunos países han alcanzado altos niveles sin que existan las fuerzas capaces de conducir eso hacia un cambio con clara definición alternativa. Los déficits son precisamente de antiimperialismo, de anticapitalismo, de conformación de fuerzas de vanguardia. Tareas que siguen pendientes para el 2023. Y dejémonos por el momento ahí. Es un balance de un proceso inconcluso, con una dinámica poco previsible. Los pueblos no quieren vivir como han estado viviendo. A veces toman determinados cauces electorales que no representan los anhelos, pero sí la derrota de la parte contraria, bajo control total de Estados Unidos y de las oligarquías capitalistas, lo que le da una dinámica favorable a los cambios, sin que estos estén claramente definidos. Por eso, avances y reveses, victorias y derrotas, pero en un proceso paso a paso ascendente. Pausamos y volvemos rápidamente. Tiro al blanco.